nombre es Jamie Carolina Vivas y vamos a hablar de riesgo de control. El riesgo de control es un proceso que nos puede ayudar a identificar, mitigar o detener los posibles riesgos a los que se vea en los que se encuentra afectada la sostenibilidad y éxito de una compañía. Para identificar estos riesgos es importante realizar una lluvia de ideas o un análisis DOFA en donde se identifiquen los factores de riesgo de la compañía. La evaluación del riesgo va después de hacer toda la identificación de los riesgos encontrados y a partir de esta se evalúa la sostenibilidad o el impacto que tiene cada uno de ellos en la organización. Luego de ver, de organizarlos, es importante que nosotros conozcamos las estrategias creemos estrategias que ayuden a mitigar estos riesgos de acuerdo a su impacto. Eh, Poco a poco se debe hacer un monitoreo, ya que a diario todas las compañías cambian, el mercado cambia, así que hay que aprender a organizar y renovar los riesgos que se encontraron y mantenernos el monitoreo para que no se nos pase ninguno. La gestión de riesgo es un proceso muy importante en las compañías, ya que permite conocer los riesgos o eh, los conocer las posibles eventualidades a las que con el diario de la compañía eh, se tiene. O sea, conocer las posibles afectaciones que puede tener la sostenibilidad de una compañía. De un error material, ya sea por un error o un fraude, el cual esté detectado o corregido a tiempo por el control interno de la empresa. Como tal se menciona, el riesgo de tensión es la responsabilidad directa del auditor. Sus factores son el riesgo de muestreo, el riesgo no asociado con el muestreo, finanzas y los costes. Entonces, el riesgo de muestreo eh, es el riesgo que tiene las transacciones o los saldos, las cuales son erróneas. Y la importancia de esto es que no sea seleccionado como parte de las muestras que se van a presentar. El riesgo no asociado con el muestreo representa el riesgo que el auditor tiene, ya que no sea capaz de detectar o representar los errores que se presentan en la empresa. Las finanzas pues son aproximadamente un cuarto de los 48 millones de, que- de, de los dólares que se invierten o lo que se invierte como tal en la empresa. Y finalmente es la pérdida de productividad, la cual cuesta a los consumidores, o sea, el dinero que se ha invertido. Eh, lo siguiente que podemos hacer para minimizar la detención de una auditoría, podemos determinar los procedimientos ay, analíticos, los cuales se aplican en la auditoría. También podemos examinar el tamaño de la muestra, teniendo en cuenta lo que conviene al usar el muestreo estadístico, el cual nos va a brindar un porcentaje. También se verifican los controles, o sea, que todo esté funcionando adecuadamente. Y finalmente se determina qué alcance han tenido los procedimientos para asegurar que la información que se examinó sea suficiente para concluir la razonabilidad de los saldos de cuenta o las transacciones que se presentaron. Y finalmente es cómo evitar los riesgos de una auditoría. Principalmente se debe realizar un plan de auditoría para verificar y recibir todo sobre la empresa. Se deben definir claramente por los procesos y los procedimientos internos para que no se vean hechos irregulares
Y pues si esto sucede, pues se implementan protocolos adecuados para corregir esto. Y finalmente se deben implementar los sistemas de alerta, los cuales nos van a anticipar los riesgos de la detención. Bueno, mi nombre es Andrea Flores y yo les voy a hablar sobre los riesgos de auditoría. ¿Qué pasa con los riesgos de auditoría? Quiere decir que cuando el auditor hizo una revisión y dio una opinión inapropiada sobre los estados financieros, lo cual podemos decir que hay un error y de allí dependen tres componentes, que es el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Hablamos del riesgo inherente, que es el que por su naturaleza de la identidad y de que son independientes de un sistema de control interno. O sea, quiere decir que en él se puede presentar entre la entidad, pero no se puede establecer qué puede ser. O sea, por ejemplo, en los estados financieros podemos hablar de que puede haber algo indetectable, pero que tiene que suceder. Y también podemos hablar de que en el plan global de la auditoría, el auditor debe evaluar el riesgo, o sea, a un estado financiero y realizar un programa de auditoría. Dicen que la forma más, más fácil para poder solucionar esto es tener un programa de auditoría, un programa contable, el cual nos va a llevar a que podamos manejar y podamos evitar de que puedan haber errores en cuentas, transacciones. Dicen que en el estado financiero podemos manejar pues una integridad, podemos manejar el conocimiento de la administración, podemos saber la naturaleza del negocio de la entidad y los factores que afectan en la industria que la opera. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo es de avicultura, entonces podemos ya manejar qué es lo que está pasando con el huevo, los inventarios, el control y el manejo para saber en sí qué podemos, digamos, no suponer y no entender para que no nos puedan hacer este riesgo. También hablamos de que se pueden manejar y podemos evaluar sobre los riesgos inherentes en la auditoría. Por eso se debe saber y conocer nuevamente toda la información sobre la empresa, saber los valores, los objetivos, entender y cómo podemos manejar sobre estas actividades, porque sobre cada riesgo inherente, sobre la actividad también de la empresa para poder conocerla más a fondo y tener, digamos, el por qué y el cómo y el entender cuáles podrían ser los riesgos para poder estar más adelante. También hablamos del riesgo de control, eh, que también es la probabilidad del sistema contable y diseñado. Y también hablamos también de que se puede evaluar y arreglar, pues ahorita más adelante hablaremos de él. Y el riesgo de detección, que también es como que es el donde el autor no detecta el 100%, o sea, sería el último de los tres riesgos donde, digamos, allí, donde no podríamos encontrar efectivamente cuál es pues, donde tenemos el riesgo más. Podemos, bueno, como mi compañera dijo, cómo evitar los riesgos de auditoría y también podemos decir que una forma de la forma más básica es como también tener un sistema contable, el cual nos especifique y nos ayude como a poder arreglar los sistemas de contabilidad, a tener los registros, a saber cada una de las transacciones, por medio de realizar también las conciliaciones, entender qué es una transacción, saber tener los soportes, los estados financieros. El sistema de contabilidad es el que nos ayuda más que todo a poder detectar los sistemas de auditoría. Gracias. ¿Qué son los sistemas de contabilidad? Son programas contables que hacen referencia a un sistema digital que contiene elementos beneficiosos para la empresa, donde ayuda al contador a simplificar y sistematizar tareas de contabilidad en una organización. Es una herramienta útil para nosotros, ya que permite automatizar las tareas que están en el área contable, es decir, que se encarga de conjuntar toda la información pertinente, como el cálculo, el procesamiento y la sistematización de esta misma. Actualmente los sistemas contables han ido avanzando a través de la historia y contamos con mucho tema en avance tecnológico. Contamos con software contables que nos ayudan con funciones lógicas, donde se desarrolla un entorno electrónico y sistemas informáticos que pueden aplicarse a la disciplina de la empresa
y de acuerdo a cómo vayan a llevar pues su contabilidad, trayendo pues diversos beneficios para tanto el contador así como para la organización. ¿Qué es el control interno? El control interno permite agregar valor a las empresas, ya que protege los recursos y los bienes de posibles riesgos que se puedan presentar en la misma, asegurando pues la información de datos y previniendo fraudes. ¿Cuál es la importancia del control interno? Pues que establece medidas para corregir desviaciones, determina los responsables de la administración, identifica las causas de desviaciones, facilita la administración y la información de situación operativa. También contamos con dos artículos en la Constitución Política de Colombia, que es el 209 y el 269. En esta sección, pues garantiza que todos los procesos en las empresas se deben de realizar de forma correcta para que evaluar que estos recursos estén siendo invertidos adecuadamente. También hace referencia la Ley 87 de 1996 que todas las entidades deben de tener unas políticas de control interno. Gracias. Bueno, esta es nuestra presentación. Gracias.